Podríamos afirmar que la mujer en el medio rural ha desarrollado más tareas que el hombre, si tenemos en cuenta que ella era la primera en levantarse, encendiendo el fuego por la mañana, y la última en acostarse cuando todos estaban descansando. Vamos a conocer a continuación algunas de las tareas que realizaba la mujer de la casa en el medio rural para contribuir a la economía familiar. La mujer compartía con los hombres algunas de las tareas agrícolas, sobre todo cuando hacían falta muchas manos para adelantar el trabajo. Este era el caso de la recolección del centeno en los pueblos de la montaña. Mientras los segadores cortaban las espigas, detrás de ellos iban las mujeres amontonando los manojos, que luego ataban formando las garbas. Durante el mallado de las espigas para extraer el grano, las mujeres se encargaban de repasar la borra que iba quedando en el suelo y de repartir las garbas entre los malladores. Luego amontonaban la borra con el rasclo, mientras los hombres desmontaban las malladeras y recogían la era. El aventado también era tarea de las mujeres. El aire desplazaba el polvo y la paja, mientras que el grano caía por su peso en la sábana de aventar. Cuando todo el grano había quedado en un montón, lo pasaban por la criba para separar las impurezas y las espigas defectuosas. Con esta última operación el grano de centeno quedaba limpio de polvo y paja y se recogía en una talega para llevarlo al granero. Con la paja de centeno sobrante, que es más larga y elástica que la de otros cereales, algunas mujeres se reunían en el patio de una de las casas para confeccionar los cabezales. Una vez que el tejido del aro alcanzaba el tamaño deseado, se iba retorciendo la paja y trenzando los picos uno a uno. Cuando el cabezal quedaba terminado, había que repasarlo con la navaja hasta dejar la paja igualada. Los cabezales se utilizaban para colocar sobre ellos los calderos de cobre o de hierro cuando se sacaban del fuego y evitar así que el suelo o la cadiera se ensuciaran con hollín. En la tierra baja, durante la siega, las mujeres preparaban y llevaban al campo todas las comidas propias de la época de verano que necesitaban las cuadrillas de segadores, cuando el calor y el cansancio se habían apoderado de ellos. El almuerzo fuerte era al mediodía, ya que había que reponer energías para poder aguantar la media jornada de trabajo que todavía les quedaba. En muchas ocasiones las mujeres elaboraban el rancho de los segadores en el propio Tajo, en un lugar llamado ropero, que era una zona de sombra bajo un árbol donde se guardaba la ropa, las caballerías, el agua, el vino, la comida y todos los enseres y herramientas propios de esta tarea. Una de las labores agrícolas en las que todavía siguen ayudando las mujeres de las zonas de montaña durante los meses de verano es la recolección de la hierba, cuando ésta está jugosa y antes de que pierda sus valores nutritivos. La hierba cortada se amontona con el rastrillo para que se seque durante 2 o 3 días al sol. Luego hay que darle la vuelta con la horca para que desprenda toda la humedad antes de almacenarla. Una técnica de almacenamiento de la hierba era hacer tuertas. Entre 2 personas, una con un tocho de madera y la otra cogiendo la hierba, se retorcían las tuertas que antes de guardarlas en la borda se dejaban a secar encima del tejado o en barandillas de madera. Para realizar el trabajo de la hierba no existe el sexo ni la edad. Todos los miembros de la familia aportan su esfuerzo para recoger este preciado tesoro que garantiza el alimento del ganado en el invierno. Antiguamente, la mayor parte de la población de Fraga se dedicó a la producción, manipulación y comercio de los higos. En la recolección de estos frutos colaboraban todos los miembros de la familia, los hombres en las escaleras y las mujeres y los niños para recogerlos y llevarlos hasta el secadero. En una era amplia, cercana a las higueras, estaba emplazado el secador. Sobre varios cañizos, levantados del suelo con troncos o piedras para permitir el paso del aire por debajo, se colocaban los higos recién cogidos. Allí,
Las mujeres los alineaban separando los verdes de los mustios y de los feos, pequeños y aplastados. Los higos eran muy delicados y había que darles la vuelta varias veces para un correcto secado. Cuando parecía que los higos estaban secos, las mujeres los recogían en canastos separados por calidades y los llevaban a la casa. En el trabajo de encajonar, las mujeres se sentaban delante de unas mesas especiales que disponían de unos compartimentos en forma de cajones y con sus dedos aplanaban los higos secos formando unos cartuchos. Con rapidez y habilidad las fragatinas ajustaban los higos secos en cajas de madera de diferentes tamaños, formando figuras decorativas en la capa superior. Otros productos que las mujeres del Bajo Cinca deshidrataban en el verano con el fin de conservarlos para paliar la escasez de producción durante los meses invernales eran los melocotones y los tomates. Después de recoger los frutos que habían madurado en el día, se pelaban, eliminando cualquier tara que llevaran. Los melocotones, pelados y enteros, se secaban al sol durante un par de días sobre un cañizo. Luego los abrían cortándolos en tiras que formaban los orejones. Una zona del cañizo se reservaba para secar los tomates, que se colocaban al sol abiertos por la mitad y con un puñado de sal. El trabajo de secar los orejones y los tomates requería mucha atención, pues había que darles la vuelta cada día y retirarlos al anochecer o cuando se acercaba alguna tormenta. A medida que pasaban los días, los orejones y los tomates se iban secando y cuando habían perdido toda la humedad ya se podían recoger y guardarlos para el invierno. En aquellas zonas apropiadas para el cultivo del azafrán, las mujeres todavía participan en las labores de la siembra y la recolección del producto. La tarea de escarafollar consiste en revisar uno a uno todos los bulbos, limpiando y preparando los que todavía se pueden volver a plantar. A finales de junio, los bulbos limpios se siembran en un terreno ya preparado. Poco antes de los días del Pilar, la rosa del azafrán hace su aparición. Con las primeras luces, las azafraneras acuden a recoger las efímeras rosas que han brotado entre las cerdas verdes durante la noche, apoyándose en los cestos para reducir el peso de la carga de su cuerpo al inclinarse sobre el suelo. El esbrine es una tarea que consiste en separar manualmente los pistilos o brines de las flores. La realizan todos los miembros de la familia reunidos en torno a una mesa y en ocasiones varias familias juntas. Pero el azafrán todavía está verde y para conservarlo hasta que se vaya a vender hay que tostarlo en un ciazo sobre las brasas, lentamente y en su punto justo. Una vez seco se guarda envuelto entre unas telas dentro del baúl o en un rincón del armario hasta que llegue el mejor momento para su venta, aportando un ingreso complementario a la economía familiar. En otros cultivos familiares, las mujeres de nuestros pueblos siempre han tenido alguna tarea. En el cultivo de los ajos, ellas se ocupaban del desbarbado, tarea que consistía en estrangular con un cordel las barbas llenas de tierra. También colaboraban en la recolección de las vainas de las judías a mediados de septiembre. Cuando las capazas ya estaban llenas, se recogían las vainas en unas talegas para transportarlas hasta la era. Una vez secas, se golpeaban con unos palos para desprender el grano, y luego se aventaba todo para separar las vainas. Entre todas las judías siempre solían salir algunas de otra variedad, malas sin formar, piedras o suciedad. Era necesario repasarlas una a una, con paciencia, para separar los desperdicios. Otra de las tareas agrícolas en las que intervenía la mujer era en la recolección de las olivas a mediados de diciembre. En unas zonas lo hacían por el sistema tradicional de vareo, golpeado con un palo para soltar el fruto. En otras, las olivas se recogían a ordeño, técnica que consiste en pasar las manos cerradas por cada una de las ramas para desprenderlas. Esta labor se debía hacer en menos de un mes, pero las bajas temperaturas invernales, el roce continuo de las manos con las ramas y el propio esfuerzo físico convertían a este trabajo en una dura labor estacional.
Sobre unos mandiles, antes de tela de cáñamo y ahora de malla plástica, se recogían los frutos que iban cayendo del árbol. Al terminar la corta jornada, el fruto se transportaba a la almazara, donde se cambiaban las olivas recogidas en la campaña por un porcentaje de aceite que venía marcado cada año, según la riqueza de los frutos. Las mujeres de nuestras montañas también se ocupaban del cultivo del cáñamo para el aprovechamiento de sus fibras. En el mes de mayo se sembraba la parcela destinada a este cultivo y se envolvían bien los cañamones con la tierra para que los pájaros no se los comieran. A finales de septiembre se completaba el desarrollo de la planta. La recolección se realizaba arrancando las matas a tirón, con raíz incluida, y se ataban en manojos. En unas zonas se dejaban a secar de forma vertical en modolones y en otras extendidas sobre la tierra para recibir los rayos del sol. Una vez que las matas se habían secado, las mujeres procedían a extraer la simiente golpeándola sobre una piedra. La suciedad y las hojas se separaban de la simiente mediante el aventado y los cañamones se guardaban en el granero para la siembra al año siguiente. Llegaba el momento de pudrir la madera del tallo. En el Pirineo dejaban las garbas extendidas sobre los prados verdes para que la humedad del otoño penetrara en la planta. A finales de noviembre, la parte leñosa del cáñamo ya se había podrido y se podía recoger de los prados o extraer de la balsa. El cáñamo todavía llevaba mucha humedad en su tallo y había que dejarlo almacenado en la casa para que perdiera la humedad durante todo el invierno. Un día soleado era el más apropiado para extraer la fibra. La manipulación comenzaba en la agramadera, donde golpe a golpe se eliminaba la madera podrida dejando libre la fibra. Cuando ésta era destinada a las labores finas, toallas, camisas, sábanas, las mujeres le daban un nuevo pase en la esforacha, que permitía una selección más precisa de la fibra. Durante el espadado conseguían eliminar toda la paja fina que quedaba agarrada a la fibra. El repaso final se realizaba con el peinado. A base de continuas pasadas de la fibra por las púas, las hebras gruesas se quedaban enganchadas en el peine y las finas se recogían en madejas. En las veladas nocturnas, con el huso y la rueca, las mujeres hilaban el cáñamo al calor del hogar. Cogida la rueca en la cintura, la hiladora utilizaba su mano izquierda para tirar de las hebras y su mano derecha para guiar al huso en un movimiento de rotación. Las fusadas ya hiladas se convertían en madejas en el demoré. La ceniza del hogar se utilizaba para el blanqueado del cáñamo en un recipiente de barro con un agujero en su base para dejar salir el líquido. Terminada la colada se secaban las madejas al sol y el hilo tomaba el color tostado característico. En la devanadera se formaban los ovillos, sin medidas ni tamaño fijos, que se facilitaban al tejedor para convertir el hilo de cáñamo en un lienzo para múltiples usos. El cultivo tradicional del lino y su elaboración eran muy parecidos a los del cáñamo. Un día otoñal soleado y sin aire, en un carasol, con un mayo de madera, se majaban los manojos sobre una piedra, con mucho cuidado para que no se partiera la fibra. Después se acababa de romper la caña más fina en la esforacha de madera y con certeros golpes de la espadilla se sacaba toda la paja que había quedado entre la fibra durante las labores anteriores. La separación de las fibras buenas de las bastas se realizaba en el rastrillo. Obtenida la fibra del lino, todos los procesos posteriores del hilado, al igual que se hacía con el cáñamo o con la lana, eran exclusivos de las mujeres. La cantidad de hilo que se recogía en el huso recibía el nombre de fusada, y éstas se unían en el demoré, formando las madejas. El color natural del lino es de un aspecto crudo oscuro. Para que tomara este tono más claro de las prendas hechas con esta fibra, había que someterlo a un proceso de blanqueado con la ceniza del hogar. Después de transformar en la devanadera las madejas en ovillos, terminaba el trabajo de la familia y comenzaba el de los tejedores. Las mujeres de nuestros pueblos estaban acostumbradas a aprovechar al máximo los recursos que su entorno les ofrecía. Cuidaban el ganado ovino con esmero para alimentarse con su carne y para utilizar la lana esquilada en la primavera.
La lana esquilada estaba sucia y apelmazada, y lo primero que hacían era remojarla en un caldero con agua caliente para que los vellones soltaran la grasa y la suciedad. En épocas de escasez, el agua de remojo de la lana se empleaba para lavar la ropa de color. El efecto del calor del agua sobre la lana era casi inmediato, y en poco tiempo ya se podía aclarar en el río. Arrodilladas en los cantos rodados, las mujeres volcaban los canastos en el agua corriente y fría para empapar la lana, la golpeaban con las paletas sobre las piedras y la extendían al sol para que se secara. La tarea siguiente consistía en escarmenar la lana, es decir, había que separar las hebras con los dedos. Cardar la lana era como peinarla. Colocado un puñado de lana en las cardas, se iba peinando suavemente hasta quitar todos los enredones que pudiera tener. Una vez cardada la lana, se formaban los copos a la medida propia para colocarlos en la rueca. La rueca y el huso eran los útiles principales para elaborar el hilo. Para un tipo de tejidos era necesaria lana de un solo hilo, pero en otras labores se requería hilo de 2 fusadas, por lo que éstas se unían de 2 en 2 en ovillos. Con el uso de torcer, las mujeres retorcían los 2 hilos componentes del ovillo. Con la mano izquierda había que levantar el hilo para dejar colgar el huso como un péndulo. Una fuerte fricción de la mano derecha contra la pierna hacía girar el huso que retorcía la lana formando un solo hilo. El hilo torcido ya tenía la consistencia suficiente para confeccionar prendas de lana. El hilo de lana se podía llevar al telar en forma de ovillos, pero generalmente la trabajaban las mujeres con las agujas o con los palicos para tejer con sus manos prendas de abrigo para toda la familia. Para sujetar bien la mercancía en las caballerías, hacía falta la cincha o pala. La fabricación de las cinchas ha corrido siempre a cargo de aquellas mujeres más mañosas, capaces de hilar y tejer la lana mezclada con el cáñamo y el pelo de caballería. Mientras una se ocupaba de escarmenar las fibras de lana, la otra mezclaba con las cardas las fibras bastas de cáñamo, la lana de peor calidad y el pelo que se había guardado de esquilar los rabos de las caballerías. La mezcla de fibras que resultaba de la carda había que transformarla en hilo, y para ello utilizaban el huso y la rueca. Luego se torcían las fusadas de 2 en 2 para hacer el hilo doble. En un aparejo llamado escalera se tejía la cincha. El hilo preparado para la trama se enrollaba en un palo y ya se podía tejer la cincha, tarea que consistía en cruzar los 2 hilos de la trama entre la urdimbre y apretarlos con un palo de boj llamado larrazón. Antes de sacar la cincha del armazón, había que tener preparado el cacinglo, que fijaba y tensaba todos los hilos de la urdimbre. La cincha quedaba dispuesta para su uso en las labores de carga y transporte. Muchas mujeres conseguían ingresos complementarios a la economía familiar trabajando el esparto. Para arrancar las matas era preferible que el esparto estuviera un poco correoso por la humedad de la noche. Una vez atado en garbas, todo el esparto recolectado en una jornada se transportaba hasta el lugar donde se fuera a mallar. Con un mazo de madera, el esparto se golpeaba contra una piedra hasta que soltara las fibras. La técnica de elaborar los vencejos era sencilla y consistía en coger un puñado de esparto, dividirlo en 2 cabos e ir trenzándolos entre sí con las palmas de las manos. Los vencejos fabricados tenían una gran demanda por los agricultores de la zona. Pero hasta hace muy pocos años había una serie de complementos para el transporte con caballerías en cuya fabricación se utilizaba el esparto. Para poder trabajar el esparto había que dejarlo en una balsa con agua durante toda la noche anterior. Antes de fabricar cualquier apero había que elaborar una tira ancha de esparto llamada yata. De ello se ocupaban las mujeres, que utilizaban 15 camales de brines de esparto trenzados entre sí. Para coser la yata y dar forma a los aperos se utilizaba hilo trenzado con 3 camales de esparto. El cosido consistía en unir las yatas con hilo de esparto y una aguja especial, cogiendo 2 o 3 camales de cada una. Este trabajo se desarrollaba de forma colectiva,
juntándose varias personas en un rincón de la calle. La elaboración del queso ha sido siempre familiar, y de ello se encargaban las mujeres. El trabajo comenzaba por ordeñar aquellas ovejas a las que se les había quitado el corderillo para venderlo. Mientras una persona sujetaba a la oveja, la otra la muía recogiendo la leche en un recipiente y tamizándolo con una tela fina que recogía toda la suciedad. En el hogar, la leche se calentaba hasta que alcanzaba los 30 grados y estaba dispuesta para echarle el cuajo. En algunas zonas se han utilizado como cuajo los estambres de la hierba cuajera o Cinara cardunculus, que se machacaban con agua en el mortero. El líquido resultante se incorporaba filtrado en una tela a la leche caliente. A la media hora la leche se había cuajado, quedando separados el cuajo del suero. Para moldear el queso hacían falta los moldes, que tenían diferentes dibujos en su superficie, y las ancillas, unos aros de madera que se colocaban sobre el molde y que se iban llenando con el cuajo. Las mujeres debían hacer mucha fuerza con las manos para extraer la mayor cantidad de suero que llevaba el cuajo. Una vez moldeado el queso se salaba y se dejaba a curar en la bodega. El suero recogido se volvía a calentar en el fuego para obtener el requesón. Los grumos de requesón se separaban y se introducían en una tela para extraerle el suero. Durante 1 o 2 días se dejaba colgado en el hogar y se consumía con miel o con arrope. Además de los aprovechamientos tradicionales de la leche para consumo directo, para fabricación de queso, había otro que ya ha pasado al recuerdo y que también realizaban las mujeres: la mantequilla. Para su elaboración se guardaba la máxima cantidad de nata o pinta que pudiera dar la grasa de la leche al hervirla. A este trabajo se le llamaba espintar y había que hacerlo durante varios días, recogiéndola en una cazuela de barro. Con una vejiga de cerdo o bichiga se cerraba la boca de la olleta donde se iba a batir la nata. La operación de batir o plegar la pinta tenía por objeto soldar los glóbulos grasos de la leche y se hacía golpeando fuertemente la olla de barro sobre las piernas durante 1 hora aproximadamente. La evolución del proceso venía marcada por el ruido en el interior de la olleta al golpear, que pasaba de un sonido líquido a un sonido seco, cuando los glóbulos grasos se habían aglomerado. En otras ocasiones se introducía la nata en el mazador, que es un recipiente con una especie de émbolo en su interior, que al moverlo constantemente batía la nata separando el suero de la manteca o grasa. Para lavar la mantequilla se utilizaba agua caliente primero y fría después. Luego se manipulaba con una paleta de madera hasta que tomaba la forma y la consistencia sólida y de tacto fino. Los productos cárnicos del cerdo han sido tan importantes para la alimentación de las familias del medio rural que hasta hace algunas décadas cada casa engordaba como mínimo un cerdo para sacrificarlo en los crudos días invernales. Ellas se ocupaban de bajar al río para vaciar y limpiar los intestinos en el agua corriente. Descarnar o deshuesar consistía en sacar la carne que llevan los huesos, hirviéndolos en un caldero junto a los cueros del cerdo. Los jamones se conservaban permaneciendo cubiertos con sal y pimienta durante 15 o 20 días en la bodega y luego se colgaban en un lugar fresco y aireado. La falsa de la casa reunía las condiciones de ventilación, humedad y temperatura necesarias para una buena conservación de todos los productos del cerdo, garantizándose así una despensa llena de alimentos para pasar el invierno. La ensundia o manteca del cerdo y el sebo de las cabras y ovejas, conservados en sal durante algunos días, eran los ingredientes básicos que las mujeres de la montaña necesitaban para elaborar las tradicionales bolas de sebo. En una bacía de madera se echaba esta ensundia junto con perejil, ajos, pimienta y canela para dar sabor, y un chorro de aceite para dejar suave la mezcla. Una vez mezclados los ingredientes llegaba el momento más duro de la tarea, para la que se requería mucha fuerza. Con la mazoleta primero y con el picazo después se machacaba la mezcla, hasta que dejaba de pegarse y quedaba suelta. Para que las bolas de sebo se conservaran frescas y tardaran mucho tiempo en volverse rancias, al darles la forma definitiva se rebozaban con harina.
Los pastores llevaban siempre en su mochila una bola de sebo con la que preparar en el monte las sopas de sebo o el recau con verduras y legumbres. Dentro de la economía de autoabastecimiento de la casa, las mujeres aprovechaban todo. Hasta el sebo y las materias grasas animales de peor calidad se guardaban en recipientes para transformarlos en jabón. En un caldero con agua introducían las grasas y los aceites sobrantes de freír. Luego se incorporaba sosa cáustica en proporción a la cantidad de materia grasa. En este proceso de cocción había que controlar el fuego y evitar que la mezcla se derramara fuera del caldero al hervir. Durante la hora aproximada que duraba la cocción, las mujeres revolvían continuamente la mezcla. Cuando se iba espesando en la punta del palo, el proceso llegaba a su fin y se separaba el jabón con la espumadera, vertiéndolo en una caja de madera hasta su solidificación. Luego había que esperar 2 o 3 días a que el jabón se enfriara en el molde, formando una masa compacta y sólida, y se realizaba el corte en bloques con un alambre. Antes de la utilización de las piezas de jabón, era necesario dejarlas a secar durante unos 15 días. Los agradables días otoñales eran los mejores para que las mujeres pudieran realizar la colada, tarea que consistía en lavar todas aquellas prendas de lino, cáñamo, algodón o lana que durante el verano se habían ensuciado en la casa o en las duras faenas del campo. Las mujeres bajaban hasta el río con toda la ropa sucia cargada en el burro. Sobre unas piedras colocaban el banqué, que servía para protegerse las rodillas del frío del agua. A base de duros golpes con la pala, fuertes batidas de la ropa en el agua y enérgicos restregones con jabón, conseguían extraer la suciedad más superficial. Al sacar la ropa del agua no la aclaraban totalmente, sino que la dejaban con algo de jabón para que actuara con más fuerza en los procesos posteriores. Para pasar la colada, las mujeres se reunían en la cocina de una de las casas. La ropa se introducía ordenada y uniformemente en el roscadé y se cubría con una tela. Sobre ella echaban la ceniza que habían guardado en el hogar para esta ocasión y vertían agua caliente. Su poder limpiador y desinfectante penetraba lentamente por las fibras de las telas empapadas de jabón. El agua o lisiva salía por el agujero del roscadé y quedaba recogida en la bañera. Durante 3 horas aproximadamente se iba pasando esta especie de lejía caliente del caldero a la ceniza. Durante toda la noche se dejaba para que la lisiva siguiera filtrando por la ropa hasta quedar recogida en el balde. Las mujeres aprovechaban el poder limpiador de esta lejía casera para fregar todas las piezas de cerámica, cristal, madera y metal que había en el hogar, y la sobrante se guardaba en recipientes para ser utilizada en la limpieza e higiene personal, sobre todo para lavarse la cabeza. En la segunda jornada de la colada, las mujeres sacaban la ropa del roscadé para bajarla nuevamente al río. El engrespau consistía en quitarle la lisiva con agua caliente y jabón casero, frotándola con las manos en los bastiones y dándole enérgicas paletadas. En el río se volvían a suceder los golpes con la pala y las batidas de las prendas en el agua. Cuando estaban aclaradas, las retorcían para quitarles el agua y las tendían en unas piedras soleadas. Durante la colada, las mujeres aprovechaban para lavar todo tipo de prendas, incluidas aquellas que llevaban labores de color más delicadas que el propio tejido. Cuando la ropa estaba engrespada y aclarada, el trabajo lo realizaba el sol. Era cuestión de esperar. Después de unas horas, la ropa ya estaba casi seca y en condiciones de plegarla. Pero para ello era muy importante que las prendas no estuvieran totalmente secas, porque así se planchaban solas. Finalmente, las mujeres recogían en el armario la ropa de la casa totalmente limpia, con unas flores de espliego para darle olor. El amasado y la elaboración del pan también corrían a cargo de la mujer de la casa. A primeras horas de la mañana, ella acudía a la panadería para hornear el pan que iba a consumir su familia durante la semana. El
fuego del horno de la panadería ya se había prendido para calentar la bóveda interior. Mientras tanto, las mujeres terminaban de acondicionar a mano la masa que había reposado 1 hora hasta fermentar. Luego dividían el amasijo en porciones atendiendo a los 3/4 o al medio kilo que pesarían los panes. Para que la levadura fermentara, había que dejar la masa a reposar envuelta en mantas, conservando así el calor y la humedad. Después, las mujeres iban dando la forma definitiva a la variedad de panes a cocer y los remataban con una marca que lo decoraba, a la vez que identificaba a quién pertenecía. La cocción en el horno se ponía en marcha y la actividad en la panadería se avivaba con el trajín de entrada de los bastones y la salida de los panes por la boca del horno. Los panes se limpiaban y se disponían unos al lado de otros para que se enfriaran lentamente, sin agrietarse por el cambio brusco de temperatura. Para el banquete de celebración de la boda, las mujeres eran las encargadas de amasar en el horno comunal las populares tortas de arras, cuyos principales ingredientes eran harina, azúcar y anís en grano. El trabajo de amasar se desarrollaba en la arqueta y comenzaba por deshacer con agua caliente la levadura preparada el día anterior. Después se incorporaban el resto de los ingredientes: jarabe de limón, unas gaseosas de sobre, anís dulce, yemas batidas, claras montadas y vainilla en polvo. Con toda esta mezcla, llegaba el momento de incorporar la harina y de amasar con firmeza hasta que tuviera correa. La elaboración de las tortas de arras era parecida a la del pan. Una vez que había subido la masa, se preparaba en bolas pequeñas que se colocaban separadas por unas telas para que no se pegaran entre sí. Golpeando y estirando la masa, las mujeres daban la forma plana a las tortas y con la pala las introducían en el horno. A medida que el interior de la bóveda iba perdiendo calor, las tortas debían permanecer más tiempo y cuando estaban cocidas se extraían. Los mismos ingredientes que se habían utilizado para la masa se necesitaban para preparar el mojete o jarabe que servía para dar brillo y presencia a las tortas. El día de la ceremonia nupcial se obsequiaba a todos los familiares e invitados con las tradicionales tortas de arras. La harina también se utilizaba para fabricar pasta. Algunas mujeres disponían de una pequeña máquina portátil para ir por los pueblos a convertir en fideos, macarrones y todo tipo de pastas la harina que cada familia tenía reservada para esta finalidad. Harina mezclada con agua lo más caliente que aguantara la piel, sal y un poco de azafrán para dar color eran los ingredientes que se necesitaban para la elaboración de la masa. Sin detener el proceso, la masa caliente se prensaba en la máquina y salía en forma de fideos, tallarines, macarrones, sopas, según el filtro seleccionado. En ese momento, otra persona ayudaba con el soplillo, impidiendo con el aire que se pegaran entre sí los fideos obtenidos. Unas cañas servían para tender a secar la pasta, y cuando estaba seca se troceaba y se guardaba en el reposte de la casa para comerla en ocasiones especiales. Las mujeres contribuían a la economía familiar con trabajos complementarios. Entre la población femenina de la comarca de Calatayud arraigó con fuerza la fabricación de alpargatas de cáñamo. Para ello, primero unían las hebras en varios metros de trenza y después, sentadas en el banco especial, urdían las suelas a la medida deseada. Una vez formada la suela de la alpargata, había que coserla con la lezna atravesando todas las vueltas de trenza. Puntada tras puntada, quedaban sujetas las trenzas de cáñamo que formaban la suela. La última labor para dejar terminadas las alpargatas era el remonte, que consistía en coser a la suela las delanteras y los talones. En algunos pueblos salineros como Naval, las mujeres colaboraban con los hombres en la obtención de la sal durante los meses de julio y agosto, cuando por la acción del calor la evaporación es más intensa y las diminutas costras de sal, llamadas flores, forman pequeñas capas en la superficie del agua que por su peso se depositan en el fondo. La sal iba cubriendo la superficie de las eras con una capa blanca
cada vez más espesa, y cada 2 días aproximadamente era necesario moverla con unos retraderos. Cuando había mucha sal en el fondo, se recogía en montones para llevarla con carretillos a las casetas de las eras, con el menor grado de humedad posible, y después al almacén central. Entre las labores propias de la mujer, había unas a las que dedicaban el escaso tiempo de descanso que les dejaban las obligaciones de la casa. Eran las labores manuales con hilos, que hoy todavía se siguen practicando. En el encaje de bolillos, sobre un patrón de cartón fijado en la almohada, unos alfileres marcan los sucesivos puntos por donde deberán pasar los hilos. El movimiento preciso y continuo de los palillos entre los dedos va soltando y entrecruzando los hilos hasta formar una magia blanca de filigranas de fantasía. Otra artesanía de labores con hilos son los bordados. Algunas mujeres trabajan con un bastidor que mantiene tensa la tela, lo que permite ver con claridad cómo va quedando cada fragmento de labor. Puntada tras puntada, los hilos de color van cubriendo los espacios del dibujo calcado. Pero aparte de todas estas tareas, las mujeres de aquellas casas que basaban su sustento en un oficio ayudaban a los maridos en algunas de las tareas. Así, ejercieron oficios como la alfarería, la molienda, el carboneo, el telar. Por regla general, las mujeres tenían que ocuparse además de todas las labores del huerto familiar. Cuidaban y daban de comer a los animales domésticos. Almacenaban las reservas de leña. Eran las encargadas de ir a buscar el agua a la fuente o al pozo. Elaboraban las conservas. Y sobre todo, debían tener siempre la comida a punto, ingeniándoselas muchas veces para hacer generosos platos de sencillas recetas con todo aquello que su trabajo y la tierra les ofrecían. Cuando llegaban los segadores, los esquiladores y otros grupos de trabajadores, tenían que multiplicar sus esfuerzos cocinando para todos. La mujer era el único miembro de la casa que en los días de la fiesta no dejaba de trabajar. Al revés, aumentaba sus tareas para poder agasajar a todos los invitados. Pero además de estos trabajos que hemos visto, la mujer de la casa rural aragonesa también debía atender a los hijos y cuidar de los enfermos y de los abuelos. El trabajo de la mujer en el medio rural aragonés siempre ha contribuido al desarrollo de la casa, pero sin derecho a percibir salario alguno por la realización de todas estas tareas. Todo su esfuerzo se sumaba al del resto de los miembros de la familia para mantener, y si era posible incrementar, el ajustado patrimonio familiar. En la actualidad, la situación de la mujer aragonesa, la tomemos como rural, campesina o agroganadera, ha cambiado considerablemente y sus horizontes de futuro alcanzan líneas que 2 generaciones anteriores a la nuestra no se podían imaginar. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.